Una historia increíble que merece ser compartida para que la vean tus amigos. Bueno, si es que tienes, si no, pues tu mamá. No te cuento más porque el título lo dice todo. Así que sin más, ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! La historia comienza con un chico que estaba rescatando a su tío de un arroyo, pero accidentalmente cae, y todos pensarían que sería con San Pedro, pero no. El chico estaba en Estados Unidos, pero despertó 32 años después en un arrozal de China. Confuso, se levanta y mientras caminaba llega hasta un mercado, donde una amable mujer lo vio muy perdido y se le acercó preguntándole que qué le pasaba. El hombre también le dijo que no se preocupara, estaba dispuesto a darle una mano. Y gracias a esta tradición, Mike estaba emocionado por su repentina preocupación. Nuevamente le preguntan dónde estaba su mamá o su papá, pero ante el ambiente y también el idioma desconocido no entendía nada. Finalmente no aguantó la presión y se desmayó. Poco después la policía llega y se comunicaron inmediatamente con la embajada de Estados Unidos. Y de este modo Mike fue repatriado a su país de origen. Pero el gran problema es que el chico no tenía ni pasaporte ni documentos de identidad. Por lo tanto, no sabían de dónde venía y tampoco a dónde lo iban a enviar. La policía supuso que probablemente una organización lo dejó de ese lado y de alguna manera se perdió y es por eso que no saben nada. Pero inmediatamente se buscó en todos los estados para ver si había casos de personas desaparecidas recientes. Y por su parte, Mike parecía muy traumatizado y no decía nada. Pero luego al hablar con él le da su teléfono y él logra escribir a Arcadia. El agente John pensó que sería la ciudad natal de Mike. Inmediatamente se puso en contacto con el sheriff local, pero del otro lado le dijeron que no había tal persona, ya que no había datos actuales de algún desaparecido con dicho nombre. El agente al escuchar esto estaba muy desconcertado, así que sin ningún tipo de opción decidió marcar el número de teléfonos de hogar de niños, pues al revisar todos los datos no tenía padres, por lo tanto podía tener un hogar. Pero el agente John no tuvo el corazón de dejarlo y al mirar sus ojos, decidió llevarlo a casa. Una vez que llegan a Arcadia, le pidió a Mike que le mostrara el camino. Comienzan el camino y luego de algunas horas por fin llegan a Arcadia. Y a la señal de Mike, John se estacionó enfrente de la casa de una familia. John estaciona el coche y luego fue a tocar el timbre, pero la puerta fue abierta por un anciano. A él le preguntan si su hijo estaba desaparecido actualmente, ya que su hijo desapareció hace 32 años. Al escuchar esto, John no lo podía creer, y en el primer momento pensó que había estado buscando el lugar equivocado. Pero de repente Mike dice que es rojo y verde, y va a millones de kilómetros por hora. Y el anciano responde, un sapo en una licuadora. Al escuchar la respuesta, Mike se lanza a los brazos de su padre, donde tanto el anciano como su esposa no podían creerlo. En un momento pensó que estaba alucinando por su vejez. ¿Cómo pudo haber pasado esto? John también estaba completamente desconcertado, preguntándose todos al mismo tiempo qué diablos estaba pasando ahí. La madre al verlo logra reconocer a su hijo, pero también estaba incrédula porque habían pasado 32 años desde que lo creyeron con Diosito. Todo era incredulidad en ese momento y no sabían lo que significaba todo esto. E incluso John encontró una foto de hace 32 años, sacó su teléfono y tomó una foto. No mucho después, el sheriff local, que resulta ser el tío de Jacob, al enterarse de eso inmediatamente va a la casa y al llegar ahí, él comienza a regañar a John por decirles que su hijo todavía estaba vivo. Pero en un momento su hermano lo interrumpe porque Jacob se encontraba enfrente de él e incluso lo saludó cariñosamente. El tío al verlo se congeló en seco y afortunadamente era de día. Sorprendido, estaba a punto de abrazarlo para ver si no era un fantasma, pero de repente Jacob comienza a convulsionar de la nada. John al verlo actúa de inmediato y lo lleva al hospital local. Y la doctora le dice que no se preocupara, llevará cuidadosamente el caso del niño. Y aún más sorprendente es que cuando la médica colocó el estetoscopio en el pecho de Jacob, descubrió que por alguna razón no podía escuchar ni un solo sonido. En un inicio, y como todos, usaríamos la lógica que probablemente se había descompuesto el estetoscopio, pero entonces golpeó el estetoscopio y descubrió que sí funcionaba. Por lo tanto, al comprobar esto, nuevamente coloca el estetoscopio en el pecho de Jacob, y por alguna razón son lentos, pero escuchó los latidos de su corazón. En la parte de afuera, la agente John estaba hablando por teléfono, ya que la noticia había llegado hasta la supervisora de los agentes, y ella descubrió que la edad actual de sus padres del chico era de 60 años. Por lo tanto, ella sugirió que se hicieran una prueba de ADN para poder comprobar todo esto. Y en caso contrario de que toda la historia fuera falsa y los resultados no coincidieran, se deberá traer de vuelta a Jacob.
Y una vez cuelga el teléfono, John hace los arreglos para que el médico le realice una prueba de ADN. Pero acá comienza a suceder algo muy extraño, pues Jacob esa noche se para frente a la ventana sin una sola expresión, solamente mirando la luz exterior. Y a la mañana siguiente, antes de que lleguen los resultados de la prueba, Jacob desapareció repentinamente y misteriosamente. Inmediatamente la policía, junto con los padres, buscaron durante mucho tiempo y finalmente lograron encontrar al chico en el bosque. Pero Jacob, por alguna razón, al ver a su padre, corrió nuevamente al bosque. Tanto John como su padre tenían miedo de que su hijo tuviera otro accidente, por lo que inmediatamente lo persiguió y ver qué es lo que pasaba. Esto le provocó un flashback del pasado, recordando las cálidas imágenes de su hijo cuando estaba en su juventud. Sin embargo, ahora han pasado 30 años, él es muy viejo y su fuerza física obviamente no es suficiente. Por su lado, Jacob corrió directamente a un agujero en un árbol, deteniéndose por un momento para poder recoger el juguete que había escondido ahí. Siendo algo extraño y lindo a la vez, ya que es exactamente lo que le dio a su padre hace 30 años. Y a pesar de los muchos años que han pasado desde que su hijo regresó de entre los muertos, Jacob todavía parece ser el mismo niño de antes, ingenuo e inocente. Por el lado de su madre estaba muy emocionado, ya que incluso el mismo día que desapareció estaba dispuesta a ir con Diosito para poder recuperarlo. Pero Henry por su lado se mantuvo sobrio y racional, ya que siempre sintió que Jacob era extraño. Él sintió una pizca de rareza en su hijo, especialmente ya que aumentó su dieta, como un fantasma muy hambriento, ya que era increíble que pudiera comer la cantidad de varios hombres adultos en una sola comida. Pero a la madre no le importó tanto e ignoró deliberadamente ese comportamiento perverso. Por otra parte, John, para averiguar la verdad del asunto, le pidió a Jacob que recordara los recuerdos anteriores. Jacob comienza a contarle a la gente que recuerda vagamente que estaba tratando de salvar a su tía, pero en un momento su pie resbaló y cayó al río, y cuando despertó de alguna manera apareció en un arrozal chino. Pero a pesar de que todo concuerda y todas las historias son reales, Henry, su padre, sospecha mucho de esto, ya que siente que el Jacob que regresó no es su hijo. Él jura haber enterrado a su hijo por sus propias manos y la lápida aún estaba ahí. Por lo tanto, para descubrir la verdad, el agente John se le ocurrió una idea. Por lo tanto, fueron hasta la lápida para extraer el ataúd. Sin embargo, una vez que lo abren, se sorprendieron mucho, ya que en el ataúd todavía se encuentran los huesos ahí, quedándose helado por completo, ya que tanto la ropa del cuerpo como la que lleva Jacob ahora son completamente lo mismo. Entonces hicieron la pregunta si Jacob era el que estaba en el ataúd, ¿quién es el chico que está en la casa? Así que John inmediatamente va a la casa de Jacob para cortar la talla que venía en el cuello para comprobarla, y para su sorpresa es exactamente igual. Él se pregunta qué diablos está pasando aquí, esto no tiene ni un solo sentido. Pero en ese momento, Jacob se le acercó y le preguntó a John si todavía estaba acostado en el ataúd. John, preocupado, no quería asustar al chico y deliberadamente le mintió diciéndole que no. Al siguiente día, la madre de Jacob llevó a su hijo al parque, pero luego de jugar un rato, todos los padres llamaron a sus hijos, pues incluso los vecinos no podían creer lo que estaban viendo y veían a Jacob como si fuera un fantasma. Pues esta noticia no solamente se quedó en su casa, sino ha perturbado a todos los residentes de la ciudad. Sin embargo, esa misma noche los chicos del pueblo encienden una linterna a través de la ventana de Jacob, lo cual provoca que se asuste y nuevamente tiene otra convulsión. Henry, al ver esta situación, sale corriendo para ahuyentar a los chicos, pero a los pocos días de la resurrección del chico, aparece un nuevo caso de un hombre que ha vuelto de entre los muertos, que murió de un ataque al corazón hace 13 años. En su caso, su cuerpo había sido incinerado, pero aún hay rastro de sus cenizas. Al ver a su padre, Ana no puede creerlo y cree todo lo que le dice. Pero por otro lado, el hermano sospecha que su padre es falso. Pero a los pocos días, luego de la resurrección de este hombre, fue al bosque directamente con una pala para desenterrar algo que había robado hace 13 años. Pues él hace 13 años había robado un camión con mucho dinero, pero al enterrarlo le provocó un ataque cardíaco y repentinamente fue con San Pedro. Al regresar al presente, él cavó durante más de media hora, pero no encontró absolutamente nada. Por lo tanto, era obvio que su cómplice se había llevado todo el dinero. Así que enojado, inmediatamente va a la casa de su socio, y al entrar y descubrir que ya no tenía nada de dinero, lo mandó con San Pedro. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Nos vemos. Bye.